Buenas, ¿cómo estás? Te voy a compartir lo que es el patrón de hombro, cabeza, hombro, que estuvimos viendo que es uno de los patrones de pauta de agotamiento. Es un espacio en donde el mercado te va a avisar que es posible una pauta de agotamiento. Primero lo voy a mostrártelo con líneas simple para ver un poco la teoría, qué es lo que vas a estar buscando, y después vamos a ver la aplicación real en el mercado, en la plataforma que trabajamos nosotros. Te voy a graficar acá de forma simple un espacio de una tendencia alcista. Repasar si no lo tenés en fresco, pero el tema de la definición de las tendencias alcistas, cuando son puntos máximos mayores, mínimos mayores, la tendencia lateral en donde ya van equiparándose, y la tendencia bajista cuando los mínimos son cada vez más bajos y los máximos son cada vez más bajos. Entonces, para encontrar una definición de tendencia alcista en este espacio, yo tengo que encontrar un máximo cada vez más máximo y un mínimo cada vez más alto. ¿Qué pasa con el hombro cabeza hombro? El hombro cabeza hombro se puede tomar como una pauta de agotamiento, que es donde vamos a trabajar nosotros, siguiendo en un contexto de mercado general que ya vimos cuando marcábamos tendencias y vaciamos, perdón, tendencias, cuando marcamos resistencias y soportes. El hombro cabeza hombro es un gráfico en donde aparece, en la teoría, un hombro cabeza hombro, en donde yo encuentro un mínimo y un máximo, un nuevo mínimo mayor al anterior y un máximo mayor al máximo anterior, en donde el precio luego hace un mínimo o no tan máximo al anterior, o en la misma línea, como estás viendo acá, ¿sí? Acá estás viendo casi en la misma línea, o incluso puede ser que se dé por debajo. Entonces, la definición de tendencia alcista ya está cambiando, porque este mínimo ya no es más grande, más alto que este. Esto sería una tendencia alcista si fuera por encima del mínimo anterior. Pero cuando está en el mismo lugar, o muy cercano, o más abajo, ya te puede estar hablando de una pauta de agotamiento del mercado que puede indicarte que el precio se va o a estabilizar en ese lugar, o a acumularse, o va a volverse. El hombro cabeza hombro, para seguir con la explicación, transforma un hombro cabeza hombro, en donde en este espacio tenés el hombro, ¿sí? Tenés la cabeza y tenés el otro hombro. Dicho esto, cuando queda dibujado el hombro cabeza hombro, lo que a vos te aparece siguiendo los mínimos que están en el medio, más allá de lo que ocurre en el mercado, vos tenés una especie de cuello acá, ¿sí? Que ahora después vamos a ver en la parte práctica lo que realmente se ve en el mercado, pero este sería el cuello del hombro. Y la premisa de la pauta de agotamiento lo que indica es que una vez que este hombro cabeza hombro se da, hay una vuelta del mercado, hay una corrección del mercado en donde luego el precio baja por debajo, valga la redundancia, pasa por debajo de este cuello, rompe esta estructura, viene a ser un mínimo por encima de los mínimos por debajo de los mínimos anteriores, y acá hay dos probabilidades: que se desplome completamente, que venga a ser una corrección de un par de puntos, y lo que vamos a esperar nosotros es que venga a ser una corrección y venga a testear esta zona que era el cuello anterior. ¿Para qué? Para volver a irse a la baja. ¿Cuándo es una pauta de agotamiento? Como sabes muy bien, yo lo que trabajo muchísimo es el contexto, el volumen y la estructura. Y esto es una herramienta más para tener en cuenta, sumado a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para poder especular que hay una pauta de agotamiento vamos a tener muchísimo en cuenta el contexto. Esto lo vas a operar cuando el contexto está a la baja, entonces yo la pauta de agotamiento que voy a encontrar es hacia arriba. Yo voy a ir a trabajar una corrección para volver a subirme a la tendencia principal, que en este ejemplo sería bajista. Supónganse que el precio viene así, ¿no? Vamos a hacerlo exagerado. Entonces la pauta de agotamiento la voy a encontrar en contra de tendencia y voy a operar a favor de tendencia. Y acá que voy a tener en cuenta en este espacio, yo no sé si lo voy a poder dibujar acá con estas velas, no importa. Yo voy a encontrar que el volumen que vos ves acá abajo, sí, perfecto, el volumen que vos ves acá abajo, olvídate de este, no se condice con el dibujito que estoy haciendo, ¿no? Pero el volumen que vos ves acá, en la medida que va avanzando el tiempo, que van haciendo este hombro, cabeza, hombro, se va a ir disminuyendo. Entonces, supónganse, ¿no? Acá se ve el volumen como, el volumen acá está un poco más alto, vuelve a bajar, vuelve para acá, lo estoy marcando para mostrar algo ahora, ¿no? Se vuelve para arriba, vuelve a bajar, bueno. En esta situación de hombro, cabeza, hombro, lo que vamos a encontrar es que el precio, el volumen de este espacio, la vela, ¿sí? Va a tener una altura en el primer hombro. En el segundo hombro probablemente que sea una altura mayor, perdón, menor, vamos a agrandar esto un poquito más, sea una altura menor,
en este espacio de acá. Cada vez que va acercándose al hombro último hay un valor menor, ¿sí? Entonces tendríamos esto, y el precio va bajando. Entonces yo voy teniendo cada vez menos fuerza de compra en este ejemplo. Me va indicando a mí con este patrón que puede ser que el precio vuelva a retomar su tendencia bajista como venía. Y acá vamos a tener en cuenta un par de cosas, que es vas a estar atento a lo que suceda en este espacio de acá, porque el volumen en la cabeza puede ocurrir que, depende del patrón que vos tengas acá arriba, sea incluso mayor, porque si es un patrón de rechazo puede ser que también lo tomes a favor si hay mucho volumen en la cabeza y el patrón que estás viendo es un rechazo en lo que vemos nosotros en velas. Ahora lo vamos a mirar. Bueno, cumple la misma función que como si fuera un volumen bajo. Si las velas son velas alcistas y el patrón es alcista y no tiene volumen, nos va a servir. Pero si las velas y el patrón que se forma en la cabeza te está hablando de un rechazo y nos va a servir justamente que ese rechazo tenga mucho volumen. Entonces acá se puede dar que en la cabeza haya más o menos volumen y lo vas a ir viendo y midiendo según los patrones de velas que esté formando. Lo que sí va a pasar, que esto va a suceder, es que cada vez que el precio tenga la oportunidad de venir a tomar acá, este espacio de acá, cada vez que vaya al alza, lo vas a tener que encontrar con menos volumen. Acá tiene que haber un volumen menor y acá tiene que haber un volumen menor al que está bajando. Con importancia de qué? De que en esta zona, ¿sí? Justamente en esta zona, lo que vas a encontrar es que el volumen de venta tiene que ser un volumen de venta fuerte. El volumen de venta acá va a ser fuerte, entonces vas a encontrarte con un volumen mayor, en una vela mayor, de cuerpo mayor. Acá vas a tener otro volumen de venta, también mayor, ¿sí? Vamos a hacer dos. Entonces acá tenés volumen de compra débil, volumen mediano o fuerte cuando se vende, volumen de compra nuevamente débil, esta situación de que el volumen en general va bajando, y a la hora de romperte este cuello, de este patrón hombro, cabeza, hombro, lo vas a ver acompañado con volumen y con velas de gran porte, es decir, que tengan gran cuerpo. Después de esto vas a encontrarte que este pivote o este retroceso cortito, que va de acá a acá, ¿sí? Lo vas a ver con poco volumen. La idea es que este espacio de acá, esta vela, tenga poco volumen. Yo me tengo que encontrar con que no tenga una fuerza que me indique que el precio va a volver a subir. Yo tengo poco volumen ahí y acá es donde yo voy a tomar la entrada. En este punto de acá, ¿sí? En este puntito de acá es donde voy yo a tomar la entrada, prestando atención al volumen y prestando atención a algunos patrones que ya vimos o estamos por ver si todavía no lo vimos en la clase. Esto es la teoría en la pauta de agotamiento, en el hombro cabeza hombro, que es uno de tantos patrones o dibujos que vas a encontrar que son de pauta de agotamiento. Nosotros, si esto nos vamos, quiero mostrar esta diferencia, estás viendo en un minuto, después esto incluso lo puedes encontrar en 10 segundos, que puede ser donde operes. Recordad que dentro de la mentoría nuestra vamos a trabajar en 10 segundos o en un minuto. Tengo un espacio en donde olvidémonos del contexto general, ¿sí? Que esto viene de abajo hacia arriba, habría que verlo esto en 5 minutos, en 15, a ver qué pasa en esta zona. Pero bueno, es un espacio donde te quiero mostrar un hombro cabeza hombro real. Hay veces que se da dibujado como el de arriba y hay veces que no. El espacio, el gráfico viene, ¿sí? Y te hace acá, con mucha creatividad, como digo muchas veces en las clases, un hombro cabeza hombro, ¿sí? Mirá lo que sucede. A ver si lo puedo traer, me puedo traer una burbujita de estas. Acá tenemos el hombro, acá tenemos la cabeza y acá tenemos el otro hombro. Y acá tenemos el cuello de este espacio, ¿sí? Entonces fíjate lo que se ve limpio y clarito en un libro con solamente líneas, lo que puedes encontrarte y estar atento en lo que es el mercado. Acá tenés un espacio en donde se hace estas líneas de resistencia cuando hay máximos o mínimos, y podemos marcar en donde, a través del cuello, en donde se viene a apoyar, ¿sí? El espacio, una tendencia, esto podemos usar de referencia incluso como venía el precio antes, el gráfico antes, apoyarlo acá o directamente tirarlo acá, de cómo el precio te va formando este hombro cabeza hombro desdibujado, no perfecto, en donde incluso podría parecerse a un, como muchos le llaman, triple techo.
El triple techo es un espacio en donde 3 veces toca la misma línea de resistencia. Es lo mismo. Es lo mismo. El triple techo, el triple piso, el triple suelo, no sé cómo le dicen. Con el patrón de hombro, cabeza, hombro, este o el invertido, el que es hacia abajo. Son espacios en donde el gráfico te va demostrando que la tendencia que venía siendo alcista o la tendencia principal encuentra un retroceso y marca esta pauta de agotamiento para volver a subirse a la tendencia principal. Dicho esto, lo que yo te vengo recomendando en lo que es la mentoría es, esto es el cuello teórico y yo lo trabajo 100% horizontal. Yo trabajo específicamente a través del precio. Y lo mismo con el techo. Yo el techo o el espacio máximo lo puedo marcar con una línea, siempre horizontal. Siempre me manejo con eso. No me manejo tanto con el factor tiempo en movilizarla según cómo están las velas y diagonales. No, yo me marco muchísimo en el precio que tengo en el gráfico a la derecha. Y ahí es donde vengo, donde esta resistencia se transforma luego en soporte, que después la rompe el mercado y lo vuelve a hacer este pivot. Y fíjate acá, lo que pasa en este ejemplo, ¿no? Que no es perfecto el ejemplo, pero es parte de lo que te vas a encontrar vos en la parte práctica. Por eso esto tiene que ver con la práctica 100%, porque hay algunas cosas que se van a dar y otras que no, y capaz que la diferencia es mínima para que esa operación sea positiva o negativa. Y después está lo que es el mercado, que a veces esto es probabilidad. Entonces es una especulación en donde la mayoría de las veces va a pasar algo, que es lo que nosotros estamos charlando, y a veces puede ser que no, aunque esté todo dado. Y está bien, es una pérdida comprendida dentro de lo que es el trading. Vas a encontrar el volumen acá, en donde yo me encuentro que el volumen de este espacio, al romper el alza, es fuerte, y después el volumen en este espacio de acá baja. A la hora de subir es un volumen bajo, baja lo mismo. Acá el volumen a elevarse en esta zona de acá, de estas dos velas, es bajo. Y lo que ocurre cuando el valor se desprende es un valor mediano o igual de bajo que los anteriores, no es menor. ¿Sí? Se trata de eso, de que este valor de acá no sea menor al con el que está subiendo. Y después la indicación más grande es que la ruptura de este cuello termina siendo con volumen. Esto a mí me da la pauta, o nos puede dar la pauta, recordad, esto es especulación, de que el precio encontró una pauta de agotamiento. En ese lugar es un lugar de ventas. Se rompe con volumen y cuerpo de las dos velas, estas velas. Esta vela tiene menos volumen pero tiene cuerpo, y esta vela tiene volumen y cuerpo. No es suficiente. Y el retroceso, que es este retroceso que encontramos acá, lo tenemos con un volumen menor al que se rompió ese cuello que hacía. Entonces en este espacio nosotros entramos acá, vamos a poner nuestro stop loss arriba y vamos a ir a buscar de momento un take profit que sea la altura de la base del cuello al último punto de la cabeza. Esto lo vamos a buscar entonces en este espacio, va a ser nuestro take profit. ¿Sí? Esto es lo más conservador y libre que se puede hacer, en donde yo pongo un stop loss que me alejo por encima del último máximo, porque estoy encontrando una pauta de agotamiento, entonces lo voy a poner acá, no lo pongo pegado, ¿para qué? Para darle oxígeno y que se pueda mover, entonces lo alejo un poco y voy a proyectar el mismo espacio hacia abajo. Y ahí es donde viene la segunda parte, que tiene que ver ya con la práctica y como vos lo vayas viendo, que es la probabilidad que se da en donde yo puedo ir a buscar un ratio de 1 a 2. ¿Sí? En donde puedo, en vez de venir a buscar un 1 a 1 y proyectar esa distancia que hay del cuello al punto máximo de la cabeza, lo puedo hacer por 2. ¿Para qué? Para ya empezar a trabajar las operaciones. Ahí ya me estoy metiendo en el terreno operativo. Esto es el terreno técnico, en donde hay una distancia del cuello a la cabeza de 2 puntos y voy a ir a buscar esa distancia abajo. Y la parte más operativa, que tiene que ver con tu plata, con las cuentas de fondeo, etcétera, que tiene que ver con, bueno, de esto que especulo, quiero que 7 o 6, y para lograr la rentabilidad, bueno, esto es donde vos agregás este valor de 1 a 2. ¿Para qué? Para que cuando no suceda, que vos no necesites estar por encima en la probabilidad, sino que si te sale una vez o 2 veces de 5, ya compensás las pérdidas, ¿entiendes? ¿Cómo te vas a guiar? ¿En qué momento vas a hacer que vayas a buscar un take profit de 1 o de 2? Más allá de la práctica, lo vas a ver con las resistencias anteriores. Vos vas a ver el contexto, que ya lo vimos en muchos lados, en donde, bueno, yo me encuentro en un espacio en donde el precio acá hace una resistencia y puede venir a buscar por volumen, por contexto general, por mercado, esta zona. Entonces yo puedo esperar a buscar una ganancia acá. Yo puedo también interpretar que esta zona también es zona de resistencia, porque veo que el precio acá no vuelve a bajar. Entonces puedo venir a buscar directamente una zona acá. ¿Esto qué te lo va a dar? La práctica.
la práctica y la práctica. Nada más. En este caso podés tomar de forma conservadora un 1 a 1 y un poco más, si lo querés, ir a buscar un take profit en donde se encuentra la resistencia o el soporte o lo que sea anterior, y venir a buscar puntos máximos acá. Y acá retirar un 2 por 1. Esto sería el hombro cabeza hombro, que como te digo siempre lo vas a trabajar con todas las demás herramientas. Que el hombro cabeza hombro algunos le van a llamar doble techo, triple techo. Es un patrón que se grafica en tiempo y en precio, que te demuestra cómo una tendencia se va acabando. Por eso se llama pauta de agotamiento, y a vos te permite siempre, a favor de la tendencia principal, subirte en esa corrección, esperar este patrón y subirte nuevamente en la tendencia original.